Ayer por la tarde, Nuban presentó sus informes trimestrales y hoy por la mañana está subiendo más de un 12% en bolsa. La cotización, que haga lo que quiera, veamos cómo le ha ido al negocio. Comenzamos analizando los resultados en general, donde tenemos un panorama completo del funcionamiento de Nubank en este trimestre. Primeramente y más importante, número de consumidores, creciendo a un 31% año a año, reforzando su ventaja, reforzando su escala. Un 60% de la población adulta de Brasil, 13% en México, 9% en Colombia, para también ver la posibilidad de crecimiento que todavía hay en estos mercados y que su desarrollo financiero es muchísimo menor al de Brasil. Así que acá tenemos gran proyecciones futuras. Lo que es el ARPAC, para que entendamos el gasto mensual por cliente, ha estado creciendo en los últimos años y ahora se sitúa en $12 de gasto mensual por cliente. Los ingresos crecen de la misma manera, un 85% anual compuesto en los últimos 4 años y año a año creciendo a cercano a un 40%. El gross profit de la misma manera. Esto es un negocio altamente escalable, con un nivel de costos fijos muy claros, no tiene oficinas por doquier, no tiene sucursales por doquier. De hecho, su gran apalancamiento financiero y operativo proviene de eso, de sus bajos costos operativos, que viene muy de la mano con el ratio de eficiencia, es decir, qué porcentaje de los ingresos son costos. A día de hoy tenemos un ratio de eficiencia del 28%, es decir, 28 centavos de dólares representan los costos operativos por cada dólar de beneficio o de ingreso, mejor dicho. El net income sucede lo mismo, es un factor exponencial prácticamente porque recién en estos últimos 3 años ha sido rentable y comparado año a año tenemos un crecimiento más que interesante, un crecimiento anual compuesto del 80% en moneda constante. Esto como para tener una visión general del funcionamiento de Nubank en este tercer trimestre. Vemos unas métricas muy buenas que acentúan su ventaja competitiva. Vemos el principal catalizador, gasto por mes por cliente, y sus costos fijos, que esto lo que hace es potenciar el ratio de eficiencia, que como vemos acá ha estado bajando de manera consistente en los últimos 5 años. Ahora, en cuanto a la segmentación del negocio, algo que la directiva estuvo remarcando de forma muy consistente en los últimos trimestres, ahora ya nos plasman con resultados y con números sobre todo. No solo segmentación en usuarios, sino en diferentes productos financieros, algo sumamente importante en el negocio de Nubank, que busca ampliar su abanico de productos financieros. Entre los más importantes vamos a tener consumidores de tarjetas de crédito creciendo al 11%, los que son usuarios de créditos no asegurados creciendo al 56%, uno de los principales factores de crecimientos que la propia directiva nos dice que se está enfocando. Lo que es las inversiones, que se está expandiendo ya un poco más a esta rama, muy de la mano con las criptomonedas, lo que son créditos asegurados, que eso mismo nos decía en el primer trimestre o cuarto trimestre del 2024, que ellos tenían 0% de participación de mercado en un crédito llamado consignado, es decir, el crédito que viene por parte de la nómina como garantía, lo que son los ingresos por sueldo de las personas. Ese sería la garantía, y Nubank concede el crédito en base a esa garantía. Bueno, Nubank tenía 0% de participación de mercado, 0% literalmente. A día de hoy nos han dicho que iban a expandir un poco más, mejorar lo que es la calidad del crédito, que ya lo tiene, pero aún así de una manera más conservadora incluso. Y esto lo vemos plasmado en resultados, donde nos dijeron que se iban a enfocar, bueno, está creciendo más de 158% año a año. Y estos son los multisegmentos.
Fíjense, usuarios de alto nivel o poder adquisitivo, 3 millones, creciendo al 13%, lo que son Super Core Customers, creciendo al 14%, la masa de clientes promedio al 18%. En definitiva, la clave acá es que está llegando a todos los segmentos, se está expandiendo por todos lados. Lo que primeramente la tesis principal de inversión era que iba a capturar la masa de no bancarizados o que tal vez los bancos tradicionales no les sea muy rentable dar un crédito, que Nubank sí lo iba a poder hacer por su propio modelo. Bueno, ahora también se está diversificando y atacando de forma directa el negocio de los bancos. Lo que son multi-country, es decir, México y Colombia, con fuerte expansión. Más 34%, más 52%, estos ambos en tarjetas de crédito. De modo tal que no solo se está cumpliendo en cuanto a la diversificación de países y de usuarios activos, sino también se está cumpliendo la multiproductos financieros que mucho se ha hablado. A día de hoy ya lo tenemos. Inversiones, criptomonedas, créditos asegurados que mejoran la calidad del portafolio de crédito en mayor medida y por supuesto seguir expandiéndose en tarjetas de crédito. Pero en términos generales, me parece que estas partes del negocio han ido bastante bien. ¿Y cuál es la ventaja competitiva de Nubank? Lo que va a mantener su foso y lo que le va a permitir atacar a los bancos tradicionales. Acá lo vamos a explicar en estos tres gráficos. Primeramente, el gasto mensual por usuario. ¿Qué nos dice este gráfico? Estos son los meses desde que se originaron los clientes. Los clientes más antiguos tienen un gasto mensual mucho más alto. Mientras más van madurando, mientras más se van afianzando con el banco, con la plataforma, con los diferentes productos, la tendencia nos dice es que gastan más. En pocas palabras, los que llevan un periodo muy corto en el banco verán que su gasto por mes es bastante pequeño. Y si aparte nosotros esto lo comparamos con el ingreso por usuario mensual medio de un banco tradicional, debe estar cerca de los $35. Es decir, todavía le queda este espectro a la corte más madura. El promedio está en los $12. Vemos todo el espectro que hay para capturar eso. No sé si lo hará, el propio CEO, David Vélez, dijo, llegar a un $35 de gasto mensual por usuario será muy difícil porque nosotros no cobramos todas las fees que te cobran los bancos. Entonces, un buen rango será entre los 20, 25, 30 eventualmente. El gasto mensual vemos acá el promedio cerca de los 12, pero aún así aumentando de forma constante a un 18% anual. Y si nosotros tomamos años anteriores, aún se ve muchísimo más esta tendencia de crecimiento. La ventaja viene en esto: costo por servir al usuario, 0,8 centavos de dólar. Es algo que los bancos no pueden replicar. Simplemente no lo pueden hacer. ¿Esto qué nos dice? Mientras que los usuarios se afiancen con Nubank, mientras su abanico de productos aumente, no solo pidan créditos o tengan alguna tarjeta de crédito, sino también tengan su dinero depositado en Nubank, inviertan en criptomonedas, inviertan en diferentes tipos de acciones, fondos comunes de inversión, su gasto va a aumentar. Su costo se mantiene fijo, mejora márgenes. Esa mejora de márgenes se traduce en más ingresos y esos ingresos sirven para financiar otras áreas del negocio. Ahora mismo Brasil está financiando las áreas de México y Colombia. Seguramente cuando México y Colombia maduren, van a financiar otras áreas del negocio. Van a financiar recompensas mayores para los clientes, créditos más baratos para los clientes y van a atacar de primera mano todo el sistema bancario internacional. De Latinoamérica, por supuesto. Y en cuanto a su portafolio de créditos, viene creciendo de una manera muy sólida. Un 40% año a año,
Y acá nos dan el segmento de cada uno de los rubros. Tarjetas de crédito creciendo al 24%, lo que son créditos no asegurados de alto margen neto de intereses creciendo al 70% y créditos asegurados a un 200%. Todo esto en moneda constante. Vuelvo a insistir, la directiva nos dijo que tenían 0% de participación de mercado en créditos asegurados, los consignados. Nos dijeron que se le iban a expandir y lo están haciendo. Si bien no nos detalla qué tipo de crédito asegurado es, pero un 200% algo de cuota de mercado lo hará. Lo cual me lleva a pensar que lo que dice lo cumple. Por lo menos tenemos las pruebas para decir eso. No tenemos pruebas en contrario. A día de hoy, el portafolio total en cuanto a porcentaje de ponderación de cada uno de estos subrubros de crédito, tenemos que desde el Q1 del 2024, los créditos asegurados pasaron del 3 al 8% y los créditos no asegurados del 20 al 25% con baja de ponderación de las tarjetas de crédito, aunque aún se siguen emitiendo y con mucha fuerza. 24% es un crecimiento que muy pocos bancos tradicionales lo pueden hacer. Quiero que nos centremos en sus números antes de seguir avanzando con la parte de la rentabilidad, porque es algo bastante interesante. Vamos a tomar los 6 meses de ejercicio que ha tenido Nubank. Primeramente, los ingresos totales, bueno, han crecido de una manera muy saludable, pero lo que sí vemos es un aumento relativo en este rubro de costos, intereses y otros costos financieros. Vamos a ver el detalle, pero acá es donde está el principal elemento por el cual hemos tenido un margen bruto más bajo. Si nosotros nos enfocamos en sus costos operativos, vamos a ver que van muy en línea con su modelo de costos fijos. ¿Por qué? Prácticamente se mantiene en plano lo que son los costos año a año. Y acá tenemos other income que no nos especifican qué es, pero sin embargo, lo que vemos de forma clara es que sus costos operativos son más bien fijos, incluso bajando, y en términos relativos, esto lo que genera son mayores márgenes de beneficio. Insisto, en lo que me quiero centrar es en por qué el margen bruto pudo haber caído. Se debe especialmente a este rubro. Si nosotros vamos al detalle de esto, y ya estando acá en el detalle, vamos a ver que el principal elemento que ha crecido un 60% año a año ha sido el interés en los depósitos. Es decir que sus márgenes brutos han bajado por mayores recompensas a los clientes, algo que no me preocupa en lo más mínimo. De hecho, me parece incluso una estrategia bastante buena para atraer más clientes a lo que es el banco. Este ha sido el principal motivo de por qué su margen bruto se ha visto disminuido y por qué los costos de intereses y financieros han aumentado de una manera tan elevada. Sin embargo, vemos que su net interest margin, lo que es el holding total, Brasil, México y Colombia, alcanzan un 17,7%, extremadamente sólido y en cierta medida penalizado por lo que vimos anteriormente, mayores intereses a los depósitos de los clientes y además por la expansión en México y Colombia. Como mencioné, Brasil está financiando esta expansión. Seguramente, de acá a algunos años, México y Colombia financian la expansión en otros mercados. Pero bueno, así funciona un negocio, así funciona una tecnológica que tiene las probabilidades de escalar el negocio, especialmente porque tienen un producto altamente competitivo, muy, muy altas. Y valorando el negocio por una proyección de beneficios, algo bastante simple, no requiero saber cuánto es el valor justo de Nubank, simplemente tener un aproximado. Volviendo a citar a Seth Klarman, que lo he estado citando en muchos de estos últimos videos, hacemos proyecciones conservadoras y a esas proyecciones conservadoras le aplicamos un margen de seguridad. Veamos.
Estima un crecimiento en ingresos del 6, 8 y 10% según los escenarios, una mejora de márgenes por su propio modelo de escala. Y en términos generales vamos a tener que su valor justo está entre los $8,25 en su espectro más conservador y en el más optimista $16,76 por acción. Saben que esto es un rango, no es un precio fijo y justo, pero insisto, hacemos proyecciones conservadoras. Si a esas proyecciones conservadoras nos da un punto de entrada, las probabilidades de perder son muy bajas. Y aún bajan las probabilidades cuando tenemos un negocio subyacente de mucha calidad como lo es Nubank, que básicamente tiene una ventaja competitiva muy elevada. Y a la ventaja competitiva voy a traer a colación un gráfico que compartió Federico Sandler, que es este gráfico de acá. Esto es lo que venimos tocando y lo que venimos hablando durante todo el video. El gasto por usuario activo mensual de Nubank y su ratio de eficiencia. Nubank tiene un gasto mensual aproximadamente en los $12, como hemos visto, y un ratio de eficiencia del 28%, mientras que los bancos tradicionales, el promedio, tienen un gasto mensual por usuario del $35, mientras que tienen un costo o un ratio de eficiencia cercano al 40%. Eso no significa otra cosa, señores, que con la escala que tienen los bancos, con un ingreso por usuario mayor, tienen estos costos, con el posible crecimiento que tenga Nubank, que vaya captando poco a poco, su gasto por usuario activo aumente, sus costos se mantengan relativamente planos, su ratio de eficiencia baje, sus márgenes aumenten, mayores recompensas para los usuarios, créditos más baratos para los usuarios, termina robando cuota de mercado a los bancos. Ni hablar si miramos los retornos sobre el capital, porque a día de hoy Nubank tiene un retorno sobre el capital del 28%, a lo que es muy difícil que lo replique un banco tradicional. Prácticamente no existe banco en el mundo que obtenga esos retornos. Y en estos términos, bueno, insisto, recomiendo que lo sigan a Federico Sandler porque es un entendido en el tema, tiene una experiencia no solo desde la parte laboral de Nubank y Mercado Libre, sino que es un gran inversor y lo veo mucho como inversor en calidad y en valor. Calidad porque busca negocios subyacentes excelentes y en valor porque los quiere comprar por debajo de su valor intrínseco. Entonces, creo que es una combinación muy interesante y es un gran inversor a seguir. Esto es todo por el informe trimestral de Nubank. Espero que les haya servido esta breve charla, esta breve comentarios sobre cómo han ido los resultados. Son muy buenos. En cierta medida uno puede entender por qué la acción sube un 12-13%. Pero más allá de eso, miremos el negocio. Miremos cómo funciona. Miremos sus perspectivas, su dirección y a los consumidores. Si a los consumidores les gusta el producto, probablemente sea una buena acción. Así que con eso terminamos. Nos estamos viendo en la próxima.